hay una secuencia. Primero viene la resistencia a la insulina, luego viene la prediabetes y luego viene la diabetes tipo 2. Así es. El tiempo desde el momento que el paciente contrae resistencia a la insulina hasta desarrollar la enfermedad que es la diabetes tipo 2 puede durar de 10 hasta 12 años e incluso dicen los últimos estudios. Estos signos que se pueden apreciar básicamente en la zona del cuello se llaman los lunares acordonados, que son diferentes a los lunares comunes que podemos tener, y a su vez hay una mancha más oscura, rugosa. La insulina es una insulina anabólica, es decir, tiende a modificar las células del cuerpo. ¿La resistencia a la insulina causa Alzheimer entonces? Está directamente relacionada porque, como bien mencionaba, existe una inflamación a nivel de las células del cerebro por exceso de glucosa. Y estamos al aire una vez más. Medalit, ¿cómo estás hoy? Muy bien, contenta de poder seguir compartiendo información y aquí estamos para hablar hoy sobre resistencia a la insulina. Información sobre todo lo referente a cómo prevenir la diabetes tipo 2, ¿verdad? Así es. Como hemos conversado la semana pasada sobre la condición de la prediabetes, el día de hoy vamos a conversar sobre resistencia a la insulina. La semana pasada fue todo acerca de la prediabetes, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poco de la resistencia a la insulina. Muchas personas en las redes sociales han mandado sus mensajes y la pregunta número 1 es, por favor explícanos cuál es la diferencia entre la resistencia a la insulina y la prediabetes. ¿Es lo mismo? ¿Son condiciones totalmente distintas? ¿Cuál lleva a la otra? ¿O cuál se produce primero que la otra? ¿Tú podrías aclararnos un poco eso? Sí, perfecto. Como bien dices, para empezar, son términos distintos. En primer lugar, como siempre digo, el camino para desarrollar la diabetes es, primero el paciente desarrolla resistencia a la insulina, después prediabetes y de ahí recién la enfermedad que es diabetes tipo 2. Ese es el orden jerárquico, ¿ok? Después, si queremos ver la diferencia puntual entre prediabetes y resistencia a la insulina, la prediabetes ya es cuando el paciente tiene una alteración de glucosa a nivel sanguíneo, ¿ok? Existen exámenes de laboratorio que nos van a permitir ver estos resultados. No lo suficiente como para ser diagnosticado como de diabetes tipo 2, pero ya hay una alteración de glucosa en sangre. A diferencia de la prediabetes, como había señalado, la resistencia a la insulina, existen ciertas células del cuerpo que se encargan de ayudar a regular la glucosa en sangre. Es el tejido muscular, el tejido adiposo, el hígado. ¿Qué ocurre? Estos órganos no responden de manera correcta, por decir así, cuando la insulina viene cargada de glucosa, no deja introducir a sus células. Entonces, ¿qué es lo que hace el páncreas? Al ver este desorden metabólico, empieza a formar más insulina para poder seguir intentando de introducir glucosa a la sangre. Este desorden metabólico se llama resistencia a la insulina. Aquí no hay alteración de glucosa a nivel sanguíneo, aún como es el caso de la prediabetes. Ahora, ¿qué ocurre cuando la glucosa o la azúcar no puede introducirse en los órganos en un paciente con resistencia a la insulina? El páncreas empieza a sintetizar o a formar más insulina para poder compensar esta pequeña dificultad que está teniendo el cuerpo de introducir glucosa a estos órganos, ¿no? Como decía, que era el músculo, el tejido graso. Entonces, con la finalidad de poder compensar esta baja respuesta. Ahora, en pacientes con resistencia a la insulina, ¿qué ocurre con la glucosa o con la azúcar que no llega a introducirse en los órganos y se queda en el torrente sanguíneo? Okay. En pacientes con resistencia a la insulina, lo que va a hacer el páncreas es seguir formando mayor cantidad de insulina para poder introducir el exceso de glucosa que está en el torrente sanguíneo con la finalidad de evitar que se eleve para que pase a una condición que es la siguiente, la prediabetes. Entonces trata de compensar, es decir, hay una mayor producción de insulina con la finalidad de atrapar la glucosa que está en la sangre y volver a introducirlos a las células que son encargadas de utilizar la glucosa como fuente de energía, que ese es el objetivo final. El páncreas estaría trabajando extra en este caso. Así es, hay un trabajo mayor al páncreas, entonces también hay un desorden metabólico, es decir, el páncreas va a tener que hacer un doble trabajo para poder compensar esta dificultad. Una vez que la persona vive ciertos años con resistencia a la insulina, desarrolla la prediabetes.
que luego se transforma en diabetes tipo 2. Así es. Hay una secuencia. Primero viene la resistencia a la insulina, luego viene la prediabetes y luego viene la diabetes tipo 2. Así es. El tiempo desde el momento que el paciente contrae resistencia a la insulina hasta desarrollar la enfermedad que es la diabetes tipo 2 puede durar de 10 hasta 12 años e incluso dicen los últimos estudios. La semana pasada hablamos de cómo la prediabetes no tiene signos o síntomas. ¿Es correcto esto? Sin embargo, mucha gente me ha preguntado, yo tengo manchitas oscuras en el cuello o lunares de carne que son los signos de la prediabetes. ¿Esto es correcto? Así es. Estos signos que se pueden apreciar básicamente en la zona del cuello se llaman los lunares acordonados, que son diferentes a los lunares comunes que podemos tener, y a su vez hay una mancha de tipo más oscura, rugosa. Esto ocurre en pacientes con resistencia a la insulina. ¿Por qué empieza a manifestarse en el cuerpo, en la piel, estas manchitas? Al final del día, la insulina es una insulina anabólica, es decir, tiende a modificar las células del cuerpo. Entonces, es una forma de manifestarse y felizmente ocurre esto porque también son signos claros que a un profesional del área de salud le puede dar ciertas señales de alarma que el paciente podría estar desarrollando esa condición. Y las veo bastante, las veo en gente sobre todo un poco subida de peso, ¿verdad? Así es, está muy asociado sobre todo con el peso que está acumulado o el incremento de perímetro abdominal, ¿no? Está muy relacionado. Aparte de manchas en la piel, como los lunares de carne en el cuello y las manchas oscuras en el cuello, ¿qué otros daños produce en el organismo la resistencia a la insulina? Existen muchos. Por ejemplo, uno de ellos es la neuroinflamación. ¿Qué ocurre o a qué se refiere con este término? Así como había mencionado, existen órganos que están encargados de ayudar a controlar la glucosa, como es el músculo, el hígado, ¿correcto? Y el tejido graso. Existen órganos que también viven de glucosa. Por ejemplo, es el cerebro. El cerebro siempre va a utilizar glucosa. Es decir, así la insulina no tenga o no esté trabajando adecuadamente, el cerebro va a captar glucosa con mayor facilidad a diferencia de los otros órganos. Es decir, ¿qué pasa si un paciente tiene niveles de glucosa muy altos en sangre? Como no existe este filtro, por decir así, igual el cerebro va a estar contento, más glucosa, pero no es lo adecuado porque existen niveles o cantidades que el cuerpo debería tener. Entonces, con el tiempo va a empezar a producir una inflamación a las células del cerebro. Hay estudios en los cuales refieren que puede producir o adelantar las enfermedades neuronales, por ejemplo, el Alzheimer. ¿La resistencia a la insulina causa Alzheimer entonces? Está directamente relacionada porque, como bien mencionaba, existe una inflamación a nivel de las células del cerebro por exceso de glucosa. Ahora, no solo esto ocurre cuando una persona tiene esta condición, ¿qué pasa? También hay una pérdida de masa muscular significativa que nosotros llamamos la sarcopenia. ¿Por qué ocurre esto? Un paciente con resistencia a la insulina, como no utiliza correctamente la glucosa, entonces el cuerpo, a falta de energía, va a ir o va a recurrir a utilizar el tejido muscular como fuente de energía y por ende esto se llama catabolismo, ¿no? Entonces por ende va a disminuir el volumen muscular de la persona. Muy interesante todo lo que explicas, Medalit. Ahora, tengo otra pregunta. ¿Cuáles son las causas que llevan a una persona a desarrollar la resistencia a la insulina? Existen 3 principales causas en las cuales nosotros también nos estamos enfocando en nuestro programa. Las principales causas son una alimentación subóptima. La segunda es el sedentarismo. La tercera es la parte mental. También es importante ver la salud mental del paciente. ¿Y cuáles de esos 3 puntos se podría decir que es la más importante? Mi respuesta es la siguiente. No existe un orden jerárquico en ninguna de ellas. Las 3 en conjuntos han sido encargadas de hacer que el paciente desarrolle esta condición. Es importante abordar estas 3 principales causas para poder revertir esta condición. Cuando hablamos que una persona tiene una alimentación subóptima, es decir, consume calorías. Subóptima nos referimos cuando hay un exceso de consumo de calorías y básicamente
no solo de alimentos que sean nutritivos, sino alimentos que sean ricas en calorías vacías, es decir, bajo en nutrientes. ¿Qué es lo que hace? Que el paciente empiece a acumular grasa a nivel corporal. Y hay pacientes que tienen mayor predisposición a acumular en ciertas zonas, ¿no? Que es la parte del perímetro abdominal, y está directamente relacionado con lo que es resistencia a la insulina. Aquí me gustaría explicar un poco de qué forma se desarrolla. Es decir, ¿por qué el perímetro abdominal es importante que no esté incrementado? Porque cuando una persona tiene mucha grasa a nivel de esta zona, ¿qué ocurre? Se va a acumular mucha grasa también a nivel de los órganos, ya sea dentro de los órganos o alrededor, va a estar cubriendo. Entonces, esto va a generar una dificultad en el funcionamiento de estos órganos. Por ejemplo, el páncreas, el hígado. Ahora, ¿qué pasa con el páncreas? Empieza a formar mayor cantidad de insulina. ¿Por qué? Porque al tener mayor cantidad de grasa a su alrededor, ya va a generar esta inflamación, ¿no? Eso es una inflamación crónica porque es en el tiempo, no es de la noche a la mañana. Ahora, otro órgano muy importante que es el hígado. ¿Qué pasa si el hígado se empieza a llenar de grasa, las células del hígado? El hígado, recordemos que está muy directamente relacionado con el control de glucosa, porque el hígado se encarga de utilizar la glucosa que uno tiene en el torrente sanguíneo. Entonces, si este hígado está lleno de grasa, va a tener menor respuesta a la insulina que viene conjuntamente con glucosa. El punto número 1, como tú dices, es la sobrealimentación. Y el punto número 2 es el sedentarismo. ¿Qué tan importante es evitar el sedentarismo para evitar la resistencia a la insulina? Una de las causas principales es también el sedentarismo para poder contraer lo que es la resistencia a la insulina. Entonces, es muy importante realizar actividad física para poder revertir esta condición. La actividad física ayuda a mantener un nivel de masa muscular adecuado. Entonces, existen ciertas indicaciones tanto en tiempo y tipo de actividad física que uno tiene que realizar. Se dice que mínimo por semana son 150 minutos durante 30 minutos por 5 días. Entonces, con esto nosotros estaríamos realizando un nivel de actividad física según las recomendaciones de manera adecuada. Ahora, ¿qué también se sugiere? Combinar tanto la actividad física de tipo aeróbico con el tipo anaeróbico. ¿Qué quiere decir esto? Ejercicios como caminar, trotar, ¿no? Versus ejercicios de fortalecimiento muscular. Hay personas que dicen, ¿cuál es mejor? ¿Actividad física aeróbica o anaeróbica? En realidad los dos se complementan. Es importante realizar los dos tipos de actividad física. Muy interesante. Actividad física aeróbica y actividad física anaeróbica, ambas son igualmente importantes para poder prevenir la resistencia a la insulina. ¿Podrías explicar más o menos de qué manera tú abordas esos puntos en tu servicio? Hemos estructurado nuestro programa para poder dar todas las herramientas que sean necesarias desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de la actividad física y también la parte mental, para que el paciente pueda lograr su objetivo, que es revertir la condición como tal. Ahora, otra pregunta que me ha llegado mucho en las redes sociales es: ¿qué población está más predispuesta a desarrollar la prediabetes o la resistencia a la insulina? ¿Existe una etnicidad que está en mayor peligro a ser diabético? ¿Es verdad eso? La población hispana tiene mayor incidencia a desarrollar esta enfermedad o condiciones como son la resistencia a la insulina, prediabetes, a diferencia de otras razas o etnicidades que pueden ser que se desarrolle a partir de los 45 años, nosotros a edades más tempranas. Por eso se recomienda a partir de los 35 realizarse exámenes de control. ¿Qué tiempo de vida tiene cada condición? ¿Cuántos años yo puedo vivir con resistencia a la insulina, con prediabetes, antes que esta se convierta en diabetes tipo 2? Según los últimos estudios indican que puede ser desde el momento que la persona tiene resistencia a la insulina hasta desarrollar la enfermedad que es diabetes tipo 2, un promedio de duración de 10 años e incluso hasta 12 años.